Ya listo. Entonces, en la ayudante de hoy vamos a revisar un poco lo que es los conceptos y cuáles son las reglas para la normalización en los sistemas de base de datos. Entonces, primero vamos a recordar qué es la normalización. Tenemos que es un proceso, el proceso de normalización de bases de datos consiste en aplicar una serie de reglas a las tablas obtenidas tras el paso del modelo conceptual al modelo lógico. Entonces, las bases de datos relacionales se normalizan para evitar la redundancia de datos, para evitar problemas de actualización de los datos en las tablas y proteger la identidad de los datos. Ok. Ya algunos ya han de darse cuenta de que, por ejemplo, cuando utilizabas alguna entidad supertipo, ahí evitabas la redundancia de datos. Ok. Entonces, existen tres formas normales. En teoría de bases de datos relacionales, las formas normales proporcionan criterios para determinar el grado de vulnerabilidad de una tabla a consistencias y anomalías lógicas. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos esto es para fortalecer nuestra base de datos, para evitar la redundancia y para que tenga consistencia en sus relaciones. La primera forma normal trata y tiene el objetivo de convertir las entidades en tablas, ¿ok? Eso es cuando ustedes lo trabajan del modelo conceptual al modelo lógico. La primera regla es que todas las entidades se van a convertir en tablas, ¿ok? Una tabla de la base de datos relacional se adhiere a la primera forma normal. Es una que satisface a cierto conjunto mínimo de criterios. Estos criterios se refieren básicamente a asegurarse que las tablas es una representación fiel de una relación y está libre de grupos repetitivos. Ok. Ok. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de la primera forma normal que tenemos que debe satisfacer 5 condiciones. No debe existir filas duplicadas. Cada intersección de fila y columna debe contener un solo valor y todas las columnas son regulares, es decir, las filas no tienen componentes como ID de fila o ID de objeto. Por ejemplo, aquí tienen el cliente que tiene los atributos de cédula, nombre, dirección y teléfono. Ya transformado en una tabla con unos datos de prueba, lo podemos tener así. Entonces tenemos una cédula para un cliente que tenemos su nombre, su dirección, pero en su teléfono tenemos dos valores. ¿Ok? Aquí está diciendo que este atributo está multivaluado. Entonces, para quitar esta doble fila duplicada, esta fila duplicada, simplemente repiten el usuario. Ok, tenemos aquí cédula, nombre, la dirección y el teléfono. Y luego nuevamente se va a presentar el mismo cliente con su cédula, su nombre, su dirección, pero ahora va a tener el otro teléfono. Ok. Entonces cada fila va a tener un solo valor. ¿Alguna pregunta está ahí? Sí. Ok. Y esta forma de resolver esta atributo multivaluado sería aplanando la tabla, eliminando el espacio vacío. Ok. Luego tenemos que separar los datos repetidos junto con la clave original de la tabla. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que separar lo que es el teléfono que teníamos como multivaluado para evitar datos repetidos. Ya, primero lo separamos y ahora nos damos cuenta que el teléfono puede ser uno o muchos para el mismo cliente. Entonces vamos a separar la tabla y teniendo una tabla resultante de teléfono que extiende de nuestra tabla de cliente. Y en la tabla de teléfono nosotros vamos a tener nuestro PK artificial, un ID teléfono. Vamos a tener cédula que sería la foreign key y el teléfono del cliente en este caso. Entonces ahí separamos la columna de teléfono, la transformamos en una tabla aparte
Y tenemos acá arriba nuestra tabla cliente. Entonces el proceso sería algo así. Tenemos nuestros atributos. Aquí decimos aquí hay teléfono, pero no nos damos cuenta todavía de que puede tener uno o muchos. Acá cuando ya le damos valores o leemos el enunciado, dice que pueden tener varios teléfonos. Los separamos, vemos que hay redundancia de datos y entonces lo separamos ahora en dos tablas. Y algo así va a quedar en su modelo relacional. Ujú. En la diapositiva anterior, Ya. en la tabla donde dice la ID de teléfono, cuando está la cédula repetida, no significa que haya redundancia de datos. No, porque esto va a funcionar como foreign key. Ah, Esta funciona como foreign key y esta va a ser la PK. está compuesta entonces. Ajá. Y acá tú te estás dando cuenta que la PK sería cédula y si hay dos PK repetidas. Ah, Entonces por eso la separamos en otra tabla y le damos una PK artificial. O sea, yo le digo PK artificial porque es una PK que no te está diciendo esta es el código con el que lo vamos a separar, sino un atributo extra que tú le vas a crear. Ujú. Entonces la redundancia solo se ve si es en el PK, solo ahí. Por ejemplo, en los otros atributos no. Básicamente sería, esta forma de normalización sería cuando hay atributos multievaluados, ¿ok? Más general, no tanto la redundancia. Ujú. Porque normalmente así tú vas a hacer la tabla, de esta forma, y aquí tienes un atributo multievaluado. Luego lo haces acá y ahora lo que tú generaste hace que haya dos PK iguales. Pero en general o en primera instancia, esto es cuando hay atributos multievaluados. O sea que un atributo O puede sea, tener varios valores. la primera forma normal entonces es para que el PK no se repita prácticamente. No. O sea, no es para que el PK no se repita, es para sacar a los atributos multivaluados. Mm, ¿Sí me entiendes? O sea, por Sí. ejemplo, si han tenido tareas, creo, o proyectos que a veces le dicen, bueno, tareas no. Creo que en la práctica uno, había uno de zona, no sé si revisaron ya la retroalimentación, y mencionaba que en la área en donde trabajaba el técnico se podía ver una o varias zonas. Entonces, una o varias, ya estás diciendo que ese atributo zona de área es multievaluado. Ujú. Entonces, algunos lo pusieron como atributo normal y en el modelo Chen tendrían que haberlo puesto como multievaluado o lo tenían que haber separado en una tabla, así como esto. Por eso se separa en una tabla aparte a los multievaluados. ¿Sí me doy a entender? Sería de convertir atómico ese atributo multivolado. O sea, copiar lo mismo, pero el atributo convertirlo en otra tuple, en el multivolado. Ajá, correcto. La primera forma normal se trataría básicamente de eliminar los atributos multievaluados y transformarlos a tablas aparte. Ahí quedó más claro. Sí, pues. Bueno, entonces básicamente así quedaría la transformación de la primera forma normal en la tabla. Teléfonos, que en este caso serían de uno a muchos, los separamos en una tabla aparte del cliente. Ok. Entonces tenemos la segunda forma normal. ¿A qué se refiere la segunda forma normal? Es cuando ya se tiene la primera forma normal, ¿ok? Y luego vemos que todos los atributos no clave, o sea, los que no son ni foreign key, ni pkey, ni primary key, dependen funcionalmente de la clave completa o si no de una parte de esta. ¿Ok?
Este paso solo se aplica en relaciones que tienen claves compuestas, es decir, relaciones con una clave principal compuesta de dos o más atributos. Una relación con una clave principal de un único atributo está automáticamente en segunda forma. Ok, esta es la forma normal, un poquito más difícil de ver porque hay que ver si depende o no depende del primary key. Ok. ¿A qué se refieren con dependencia funcional? Ok, se refiere cuando nosotros tenemos un atributo que determina o depende funcionalmente de otro atributo. Ok. Entonces el atributo en la parte de la izquierda de la dependencia funcional es llamado el determinante. Ok, en otras palabras, es que si tenemos el valor de un atributo, podemos conocer el valor del otro atributo. Un ejemplo claro de esta dependencia puede ser la edad. Cuando ustedes tienen un atributo que se llama fecha de nacimiento y otro que se llama edad, edad depende de fecha de nacimiento. Ok, tenemos todo claro eso, que la edad es un atributo derivado, por así decirlo, de la fecha de nacimiento. Porque va a ser básicamente una resta de la fecha actual a la fecha de nacimiento. Ok. Esta dependencia, como menciona, no es bidireccional, puesto que a partir del valor B no es posible que existan muchos valores de A. Por ejemplo, si tú tienes la edad, no necesariamente sabes la fecha de nacimiento, a lo mejor sabrías el año. Ok. Por ejemplo, aquí tiene una tabla, cliente, tiene la cédula, el nombre, teléfono, fecha de nacimiento y edad. Existen las siguientes dependencias funcionales. Tenemos que de la cédula podemos sacar el nombre, de la cédula podemos sacar a lo mejor el teléfono, fecha de nacimiento, la cédula tiene edad y la fecha de nacimiento la tenemos de la edad también. Entonces, para comenzar el proceso de normalización, tenemos que estudiar las propiedades de todos los atributos. ¿Ok? En propiedades se refiere, por ejemplo, que la cédula, tú a partir de la cédula ya puedes sacar el resto de datos. ¿Y cómo están relacionadas entre sí? Buscando dependencias funcionales que existan. Ok. Con esto podemos decidir básicamente cuál será el primary key mejor para la relación. Ok, ¿sí me entendieron hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Estoy muy callado, creo que se confundieron. Bueno, sigamos. La segunda forma normal también tiene que ver con las claves foráneas. Tenemos que si en una tabla no existen dependencias funcionales parciales sobre la clave primaria, entonces dicha tabla está típicamente en segunda forma normal. ¿Ok? Si en una tabla existen varias claves foráneas, es necesario establecer que ningún atributo no principal tenga dependencias de claves parciales sobre cualquiera de estas claves foráneas. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere que si tu atributo de la entidad depende de una clave foránea, estamos mal. ¿Ok? Los atributos deberían depender a lo mucho de tu primary key de la propia tabla, no una clave foránea. Entonces estás diciendo que ese atributo le pertenecería a la otra entidad, a la entidad foránea. ¿Ok? Entonces, a tener en cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos aquí el empleado, un empleado que tiene una habilidad y un lugar de trabajo. Entonces, el empleado se llama Jones, la habilidad es la que tiene y cuál es su lugar de trabajo. Tenemos que em, el atributo restante, el lugar de trabajo, es dependiente solo de la clave candidata, o sea, del empleado. Por lo tanto, esta tabla no está en segunda forma normal. Y si esta tabla no está en segunda forma normal, se la puede normalizar a varias relaciones en las que los atributos dependen de la clave principal y forman una nueva relación. ¿Ok? Entonces aquí vemos que se repiten los nombres y se repite aquí el lugar de trabajo, pero la habilidad es distinta.
Porque se podría decir que, a su vez, em, esto podría ser una forma de multievaluado, pero que a lo mejor no te das cuenta en la primera instancia. Entonces lo separas en dos tablas, una en la que dices que el empleado y su atributo, el lugar de trabajo, ¿ok? Y tienes otra con los empleados y sus habilidades respectivas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo de otra tabla. Tenemos un torneo, que tenemos un año, un ganador y una fecha de nacimiento del ganador. Entonces aquí a lo mejor podemos ver que se repiten aquí los ganadores, se repiten algunos años, ¿ok? Aquí tenemos la fecha de nacimiento del ganador que se repite. ¿Por qué se repite? Porque el ganador fue el mismo, ¿ok? Entonces, aunque el ganador y la fecha de nacimiento están determinadas por una clave compuesta, ¿ok? Las combinaciones ganador y fecha de nacimiento son mostradas redundantemente en múltiples registros. Este problema es tratado por la tercera forma normal. Sí, o sea que aunque se repita aquí, esto no dependería de la segunda forma normal, sino tenemos que verlo en la tercera forma normal. ¿Alguna pregunta ahí? Sí sé que es un tema más o menos complejo entender todo eso. Pero ya mismo hacemos algunos ejemplos y ponemos en práctica. ¿Una pregunta? ¿Alguna duda? Yo sí, Sí, sí. ¿cómo puedes diferenciar cuando hay segunda forma, cuando ya está hecha segunda forma o no? Por ejemplo, creo que sí hay ejemplos cuando te dan para realizar toda la normalización, pero no tienes que hacer el segundo NF. Segunda forma normal es un poquito la más complicada de ver o la que casi nunca se usa. Que normalmente no se dan mucho estos casos. Oye, Entonces, sí, entonces no es como que siempre tengamos que hacerla, pero sí hay que pegarle una ojeada de vez en cuando. A lo mejor, como digo, en los atributos que dependen de otros atributos que no son la clave primaria, como por ejemplo la fecha de nacimiento. Digo, la de la edad, porque depende de fecha de nacimiento, no necesariamente de la cédula. O la de las claves foráneas, que decimos que un atributo depende de una clave foránea. Entonces ahí estamos mal, porque entonces ese atributo dependería de la otra entidad. Ujú. Como pueden ver, aquí tenemos aquí que una clave foránea es empleado y otra clave foránea es habilidad. Pero esta no depende necesariamente de la habilidad, sino del empleado. Ya. Ok, si ven que están subrayados, son claves foráneas. Ok. Pero el lugar de trabajo depende del empleado, no de la habilidad. Por eso se la separa. Ya, ahí quedó más claro. Bueno, sigamos. La tercera forma normal tiene que cumplirse ciertas condiciones, es que la tabla ya esté en segunda forma normal y tenemos que ningún atributo no primario de la tabla es dependiente transitivamente de una clave candidata. ¿Qué quiere decir esto? Que en una relación está en tercera forma normal si todos los atributos de la relación dependen funcionalmente de la clave primaria, no de ningún otro atributo. Esto se relaciona fuertemente con la segunda forma normal, así como les decía, con lo de la edad de nacimiento, con la edad y fecha de nacimiento. ¿Ok? Entonces aquí hay una dependencia de transitividad. Tenemos que la edad depende de la fecha de nacimiento y la posibilidad de conducir depende de la edad, eh, si es mayor de edad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el mismo ejemplo de hace un rato. Tenemos que dependía la fecha de nacimiento del ganador, dependía del ganador y no del torneo ni del año.
Entonces aquí hay una violación de la tercera forma normal, por lo que, lo que les mencioné. ¿Ok? ¿Cómo se resolvería? Se resolvería separando las tablas, mencionando que en el torneo y el año tenemos un ganador y luego tenemos en otra tabla aparte, tenemos, en vez de poner ganadores, podemos poner todos los jugadores que participan y sus fechas de nacimiento. Y entonces el ganador vendría a ser, en este caso, un foreign key de la tabla jugador. ¿Ya? ¿Sí me entendieron hasta ahí? Se podría decir que sí. Ya. Como hace un rato teníamos que, ok, fecha de nacimiento depende del ganador, no depende ni del año ni del torneo, que son las claves. Entonces esto hay que separarlo por tercera forma normal. Entonces aquí le quitamos fecha de nacimiento y tenemos en otra tabla. Y esto sería obviamente con una relación, aquí faltan las líneas. Esto estaría relacionado en donde el ganador es foreign key de un jugador. Ok. Más formas. Tenemos aquí un ID de empleado, el puesto y el salario. El ID del empleado no se está repitiendo. Ok, tenemos el puesto hay secretaria y puesto de gerente para tal empleado. Ok. Aquí no estamos haciendo ID de puesto. Aquí estamos diciendo que un empleado es secretaria, el empleado 2 es gerente, subgerente, secretaria y tenemos su salario. Pero el salario depende funcionalmente del puesto, no depende del empleado. Ok. Entonces por eso también lo tenemos que separar. Tenemos al ID del empleado y le ponemos el atributo al puesto, el cargo que tiene. Y aparte tenemos una tabla en donde tenemos todos los puestos o todos los cargos con su respectivo salario. Y esto sería relacionado, donde el puesto sería el foreign key de la tabla de acá. Ujú. ¿Sí me están entendiendo ahora con esos ejemplos? Simón. Ya. Básicamente hay que ver que los atributos dependen de sus claves, de su clave primaria. Si el atributo depende de otro atributo normal, entonces eso es una tabla aparte. Eso no vamos a hacer. Bueno, podemos leer, porque ya vamos a hacer unos ejercicios. Ok, tenemos una compañía de alquiler de muebles. Que tenemos aquí la tabla. Tenemos el número del cliente, el nombre del cliente, el número de la propiedad, la dirección, la renta, el inicio de la fecha de renta, la fecha de renta fin, el valor de la renta, el número del dueño o el código y el nombre del dueño sería. Ya. Entonces aquí podemos ver que aquí hay dos filas en las que se está repitiendo el mismo cliente. Aquí hay tres filas que se está repitiendo el mismo cliente. Obviamente, nombre y cliente. Ok, nombre depende del cliente, ya, eso está bien. La propiedad, la dirección, no depende del cliente, ya. La renta inicial, renta final y la cantidad de renta sería unos valores también aparte. Y el nombre del dueño depende del código del dueño. Ok, sí, este sería un PK. Entonces vamos a pasar a la primera forma normal. Primera forma normal que decía era separar todo. Básicamente lo que está haciendo aquí es repetir y rellenar estos espacios vacíos. ¿Ya? Ok, tenemos primera forma normal y vemos que se está repitiendo el PK. Entonces aquí hay que sacarlo y llevarlo a segunda forma normal. Ok, entonces las claves para que no se repitan teníamos que sacarlas, que en este caso serían el nombre del cliente y su cédula. Y tenemos la segunda tabla aparte en donde ya tenemos como foreign key el número del cliente y ya no tenemos el nombre, ¿sí ven? Ok, el nombre lo separamos. ¿Alguna pregunta está ahí? Sí, en la primera NF lo que tengo que hacer es básicamente hacer que todas las columnas y filas estén como cuadradas.
Así. Sí, o sea, la parte de Es que, sacar esta tabla también es de la primera forma. también eso. Ok, Ajá. ok. Pero ¿por qué solo eso nomás? O sea, Porque, como lo que había dicho, pues, es que quitar los multievaluados. Porque aquí tenemos el mismo cliente que puede tener varias propiedades, puede tener varias direcciones, que esto ya depende de la propiedad. Y por ejemplo, todo esto sería multievaluado. Bueno, en este caso, un poquito difícil de ver, al menos en propiedad y en dirección, eso sí se puede ver como multievaluado. O sea, viene a ser el mismo caso, que un cliente puede tener una o muchas propiedades. Entonces, al momento de aplanarlo, rellenamos todos los espacios, vemos que se repiten. Y el único valor que vemos que es dependiente del cliente es el nombre. Entonces, lo quitamos. ¿Ya? Simón, y si hay más valores dependientes, también lo quitamos. Ajá. Pero en este caso, como nuestro primer key es el cliente y el que se está repitiendo, principalmente sería el nombre. Creo que aquí a simple vista podemos ver que a lo mejor luego vamos a sacar propiedades, vamos a sacar dueños, pero ahorita estaría así. Igual en ningún examen o lección les van a calificar los pasos. Cuando le van a pedir normalizar, te van a calificar la tercera forma. Allá de Eh, One. Es que sí, por eso te decía, es tipo, yo lo separaría en clientes, pero ya separaría también la renta, el dueño y ajá, eso. sí, Ya, ya, ya. ya. Ya, segunda forma normal. Y ahora nos quedan las propiedades, dirección y todo eso. Tenemos que el nombre del cliente, depende de su clave primaria, la dirección, renta, dueño y nombre del dueño, dependería de la propiedad. ¿Ok? Nombre del dueño depende del código del dueño, básicamente. Y aquí hay una relación de propiedad y cliente. Entonces tenemos la renta de inicio y renta de fin. Aquí estamos buscando ya las relaciones. ¿Ok? Se les hizo complicado buscar una relación de estas. Sí. ¿Cuál se te hizo más complicado? Lo del número de dueño, ¿por qué está? ¿Qué significa de nombre? Eh, o sea, este sería como el código del dueño. Ah, Creo que es ya. el código del dueño de la Ajá, propiedad. y este es el nombre de la propiedad. Ajá. Ah, Ujú. ya. Y este es el del cliente. Entonces aquí ya podemos ver que esto está separado. Esto hay que separar. La propiedad también hay que separarla porque la dirección de la propiedad, cuánto vale, quién es su dueño y el, bueno, y el nombre del dueño también sería parte de la propiedad. Depende de la propiedad y no del cliente. Y esta sería nuestra tabla de relación, en la que relacionamos al cliente con su propiedad. ¿Ok? Entonces escogemos las claves candidatas, por así decirlo, las que tenemos que tomar en cuenta, que serían la propiedad, el dueño, el cliente y bueno, y la propiedad de nuevo. Ya, pasamos a tercera forma normal y sacamos lo que era el cliente, lo que el cliente lo sacamos la renta. ¿Ok? En la renta nosotros tenemos el cliente y la propiedad y tenemos su fecha de inicio y fecha de fin. Y por acá tenemos a la propiedad en sí, en la que tenemos el código de la propiedad, su dirección, renta, el dueño y el nombre. Y esto a su vez tenemos que quitarle el dueño y el nombre. ¿Ok? Y quedaría de la siguiente forma. Quedaría el cliente en una tabla aparte, el dueño en una tabla aparte, la renta, que es nuestro proceso de relación entre el cliente y la propiedad, que es nuestra relación entre la propiedad y su dueño, y todo esto iría con líneas, obviamente. ¿Ya? Y eso sería todo. Ajá. Pero la tercera forma normal sería como buscar qué clave es candidata y ver qué atributo se relaciona con esa clave candidata, ¿verdad? Ajá. Porque, por ejemplo, aquí nosotros ya la teníamos aquí en segunda forma normal.
Pero nombre del dueño no depende del dueño. Digo, no depende de la propiedad, sino depende del dueño. Eso era dependencia transitiva, ¿verdad? Ajá, exacto. Este atributo está dependiendo de otro atributo que no es un PK. Ah, ya. Entonces eso va aparte. Va aparte. Ujú. Ok, para quedar en claro nuevamente, en la segunda forma normal es que hay que buscar relaciones funcionales y completas. Ok, hay básicamente que buscar las relaciones entre sí. Entonces aquí tenemos la relación del cliente, relaciones de propiedad, relaciones del dueño y la relación del cliente y la propiedad, que sería el proceso de renta. Ujú. ¿Alguna pregunta ahí? En resumen, ustedes hacen su modelo de entidad-relación, ¿ok? Hacen su modelo de Chain, luego lo llevan a tabla, al, al de Crow. Lo que hacen es eliminar los espacios en blanco, los duplicados, que mayormente van a ser los multivaluados. En la segunda forma normal, remueven dependencias funcionales o parciales, ¿ok? Si están viendo que hay relaciones que no dependen principalmente del foreign key, digo, del primary key, los separan en dependencias diferentes. Y la tercera forma normal es similar o fuertemente ligada a la segunda forma normal, en la que nosotros removemos la dependencia transitiva, en la que un atributo depende de otro atributo, que no es primary key, entonces eso eh, se transforma en una tabla distinta. Si quieren tomar la captura de esto, no sé si las diapositivas de la profesora también están. Ok. Espera. No. Ay, ya. Dame un chance. Ujú. O sea, ese sería su proceso para definir el modelo de relación. Dale, gracias. Relacional. Ya está. Modelo lógico, mejor dicho. Ok. Hacen su diagrama de Chen, que es el más fácil. Lo transforman a Crow. Ya con el Chen ya se guían en las tablas que hay que crearse. Ya saben las entidades, pasan a ser tablas. Cuando es muchos a muchos, cuando es uno a muchos, dónde va el foreign key, todo eso. Luego miran si hay atributos multievaluados que se les pasaron por alto. Todo eso se los hace tablas aparte. Luego de que ya sacaron los multievaluados, tenemos que em, buscar relaciones de dependencia. Si todos dependen entre sí en la misma entidad, si no, separarlas en entidades distintas con sus relaciones. Y luego al final remover la dependencia transitiva, en la que el atributo debería solamente depender de su primary key. Ok, este es un deber y no está. Ya, eso sería todo. En cuanto a teoría, eso sería todo. Ya. ¿Alguna pregunta está ahí? No. Ok. Vamos a hacer un ejercicio. Ok, vamos a hacer un taller. Un taller de mis tiempos, cuando yo la vi la materia. Ya, básicamente este taller se trata, bueno, estos dos ejercicios se tratan de que ya les están dando el modelo en, en el diagrama y notación de Chen y tienen que transformarlo a modelo lógico ya normalizado. Entonces, pueden ir practicando, les voy a pasar como captura en el chat, que no sea necesario que tengan viendo el Teams y el otro ejercicio. Ok, ahí les mandé los dos ejercicios.
Entonces, ¿cuál es la meta? La meta es llevarlo a un modelo lógico ya normalizado. ¿Cuánto creen que se demore? ¿Alguien quiere sacar números? Ok, nadie. Entonces, dejémoslo hasta las 10. Serían 18 minutos. Si alguien termina antes, me avisa, activa el micrófono y me escribe, me habla, mejor dicho, y me avisa. Ok, listo. Profe, una pregunta, ahí en ese ejercicio se trabaja sin datos, ¿verdad? Es que en todos los ejercicios trabaja sin datos. Ah, ok, ok. Solo tengo que ver las entidades y los atributos, ¿no? Ajá. Ah, ya. O sea, hay ejercicios como su ejercicio de normalización que hicieron ayer, casi sí se le dieron con datos, se le dieron la tabla. Pero normalmente lo que te van a dar es siempre en notación de chain y te van a pedir hacer la transformación, hasta en los exámenes. Los exámenes también te van a hacer lo mismo. Ok, ok. Ujú. Y tú pones los datos como quien dice imaginariamente para ver cuáles se repiten y cuáles no.
Ok, ¿alguien terminó? Terminé el primer ejercicio, pero no sé si estoy muy... Pero ahí se lo digo. Ya. Envíalo por el chat o si quieres comparte pantalla como quieras. Como prefieras. No sé si se entiende porque pero yo lo ¿Mandé? sé. No sé si se entienda mucho porque hice la tabla un poco desordenada, pero ahí le envío. Ok, ok. Es específico. Ok. Bueno, vamos haciendo los ejercicios. Déjame compartir pantalla. Compartir. Ya. Me confirman que ahí están viendo el diagrama. Sí. Ya. Entonces, vamos a hacer lo básico. Ok, vamos a hacer lo básico, que sería poner las entidades tal cual. Por eso, pique ID, es su nombre, apellido 1 y el apellido 2. Especialidad y teléfono. Guardar. Ok, tomar en cuenta que dice teléfono, no dice teléfonos. Así que por ahí no hay que sacar nada todavía. Curso escolar. Pique ID. Ahí inicio. Y fin. Guardar. Sigamos. Ahí le envío la imagen, por favor. Ya. Asignatura. Asignatura. Tenemos su PK, código, el nombre y el número de horas. Acá tenemos el alumno. PK es el número de matrícula. Fecha de nacimiento. Teléfono. Apellidos. Apellido 1. Apellido 2. Y nada más. Ok, guardar. Ok, esperen un momento. Ahí se está compartiendo de nuevo. Ya, ahí tenemos lo básico, la verdad. Tenemos lo básico, que son las 4 entidades. Ya. Y de ahí tenemos una relación que se llama matrícula. O sea, se matricula, que es una relación ternaria que va de muchas a muchos. Ya. Eso por las reglas esas que ya vieron de las relaciones se convertiría en una tabla. Entonces sería la tabla matrícula. Va a tener un PK artificial. Y como foreign key al alumno.
Foreign key va a tener la asignatura. Va a decir en qué curso escolar. Ok. Y guardamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Ok, supongo que sí. Aquí no pongo el profesor porque el profesor se relaciona con asignatura. Esto es así. Así está en el diagrama, ok. Profe, una pregunta. Cuando nos toque normalizar, por ejemplo, ese modelo Chen, hay que relacionar las tablas también. Exacto. Tienen que relacionar las tablas. Pensaba que solo era de normalizarlas. Mm. No, hay que relacionarlas. Ok. Por ahí estaba viendo que en su ejercicio de normalización nadie puso relaciones. Pero bueno, vamos a dejarlo pasar por esta vez. Otras cosas que decir también es que a veces cuando yo les pongo en los ejercicios en clase que no utilizaron supertipo persona, o sea, les bajo pocos puntos. No es que como algo obligatorio. Ya, por ejemplo, aquí también podría haber un supertipo profesor. Ya. Pero por ahorita no lo vamos a poner. Ok, entonces ya tenemos las relaciones. Vamos a ver, según el diagrama, cómo van a pasar la foreign key. Entonces tenemos que un profesor imparte una o muchas asignaturas. Ok, esta relación va de una a muchos, entonces en el muchas va el foreign key. Profesor. Ok. ¿Qué más? Tenemos que un alumno se matricula en una o muchos, ya esto ya está en la foreign key. Esto va de 10 a 20. Ok. Y nada más. Sí, porque esto sería de una a muchas en donde el foreign key va acá. Ya. Entonces lo tenemos transformado a tabla. Ok, primera forma normal, transformar las entidades a tabla. ¿Qué más? Ver atributos multivaluados. De momento no se ve ni uno. Teléfonos. Si hubiesen puesto teléfonos, todavía te creo que sí lo hay que hacer, hay que transformarlo a tabla aparte. ¿Qué más? Segunda forma normal, ver relaciones de dependencia. Alumno, fecha de nacimiento, teléfono, apellido, todo eso depende del alumno. Por aquí, profesor, todo depende del profesor, asignatura, curso, matrícula, ¿ok? Y tercera forma normal, transitividad. Hay atributos que son transitivos, no hay. Y ya está. Ese sería su modelo lógico normalizado. Por ejemplo, si un alumno tuviera teléfonos, tendría que hacer una nueva tabla de matrícula y teléfono. Bueno, sí, depende de dónde esté. Si aquí hubiesen puesto teléfonos, entonces aquí ponía otra tabla de teléfonos para alumnos. Pero si, por ejemplo, dice teléfonos aquí y acá no dice, entonces la tabla solo sería para este. Porque está diciendo que el sistema va a registrar uno o muchos teléfonos para el alumno, pero para el profesor solamente necesita uno. Ya, tampoco hay que inventarse tanto. Inventarse tanto. Ya, súper sencillo. Ok. Este ejemplo estaba sencillo, que básicamente se normaliza solo. Ya, vamos a ver el siguiente. El siguiente sí tenía una pequeña trampa. Ah, cierto, aquí están mal las relaciones. Sí, así, así, así. Ya, eso también. Ya, siguiente ejercicio. Sí, vamos a hacer que serían turistas, sería para vuelo, sucursal y hotel. Ok, en primera instancia serían esos. Ok, ok. Idea.
nombre y 2. Teléfono. Guardar. Tenemos en el vuelo. Indican el ID. Fecha. Hora. Origen. Y plazas totales. Y plazas totales. Guardar. Sucursal. PKID. ID. Teléfono. Dirección. Y aquí tenemos algunos atributos que se repiten, pero no lo podemos relacionar con un supertipo, así que quedará ahí. Ciudad. Provincia. Guardar. Y hotel. Hotel. Nombre, teléfono. Teléfono. Plaza, ciudad. No, plazas. Ciudad. Dirección. ¿Qué más me toca? Dirección y nada más. Guardar. Ya. Primera instancia estarían ahí. Y hay que agregar otra tabla por otras tablas por nuestra relación de muchos a muchos. Entonces la primera sería la de reserva y la segunda sería la de toma. ¿No, verdad? Toma. Entonces ponemos nuestro PK artificial. Y relacionamos al turista con el vuelo. Y dice que como atributo tiene clase. ¿Qué clase es la que toma? Y por el lado de reserva, ok, acierta una cosa de que les tengo que tener en cuenta, ok, es que los nombres de las entidades deben ser en singular, ok. No sé si vieron PO, pero en PO también mencionaban que los nombres de la clase tienen que ser en singular, ok, tienen que ser en singular. Una actividad creo que puso la profesora de que tenía su entidad llamada notas, ok, en ese caso sí debería haber sido nota, pero bueno, el profesor lo puso así. Había cierto truco, tal vez, para que se guíen, porque el ejercicio tenía un pequeño fallo, no era simplemente transformarlo a tablas, sino que cada matrícula podían, ok, les pongo la solución, porque creo que la tengo. Mm, ok, sí, está aquí. Aquí la profesora lo había puesto como notas, ¿no, verdad? Ok, pero tenía cierto truco, de que cada estudiante podía matricularse en muchos cursos, pero para cada curso va a tener una nota. Entonces hay unos que me vincularon nota con materia, ya. Nota con curso también hubiera estado bien. Depende en cómo lo manejaran. Por ejemplo, como en el ejercicio ninguno tenía cardinalidad, lo podían manejar como ustedes quieran. Por ejemplo, yo pongo que un estudiante puede tener varias matrículas, una matrícula para cada curso y en la matrícula se le asigna la nota de ese curso. Ya. Otra forma es que un estudiante solamente tiene una matrícula
Y aquí hubiese sido una entidad aparte en la que asigno la matrícula con el curso. Y esa asignación la asignaba con nota. Ok, se la podía manejar de varias formas. Esa hoja creo que todavía no se la entregan el martes. Pero bueno, para que tengan en cuenta eso. Ya. ¿Alguna pregunta? Profe, pero en el ejercicio, o sea, no era la nota de relacionarse con materia. Entonces, Es que no entendí materia es muy la bien. descripción de la materia. Pero tú no sacas nota en una materia, sacas nota del curso. En un curso. Porque una materia se puede estar dando en varios cursos. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, ok, sí. Ujú. Sí, porque Como yo que se digas tú. relacioné nota con materia, pero con matrícula a la vez. O sea, relacioné con nota, con matrícula y con materia. Ujú. Así. Eso también estaría mal entonces. Sí, no sería materia, sería curso. Ah, ya. Ujú. O a lo mucho con la asignación de acá. Hay otros que no pusieron esta relación ternaria. Eso era una relación ternaria que obviamente se tenía que transformar en tabla. ¿Ok? Porque era de muchos a muchos a muchos. Eso era una tabla aquí. Ujú. Es que la nota depende del curso en el que se matriculó. Una materia tiene muchos cursos. ¿Ok? Ah, sí, sí, básicamente eso. Pero bueno, tampoco les bajé mucho. Ah, y lo de persona, eso también era medio opcional. A lo mucho creo que le bajé 0,05. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, turista, reserva. Me fui por otro tema. Reserva, PKID, Foreign Key el hotel. Tenemos Foreign Key el turista. Foreign Key la sucursal. Y dice que como atributo tiene una fecha de salida, una de entrada, fecha de salida, fecha de entrada y un régimen. Ok, guardamos. Entonces somos las relaciones, tal. Ya. Ahora vemos las cardinalidades. Uno muchos, eso está al revés. Ahí se fue, se fue. Y aquí faltó sucursal también. También es una relación ternaria. Sucursal. Ya. Ya, ahora vamos a ver la normalización. Que primera forma normal, transformar a tablas. Ya. Y ver atributos multivaluados. Bueno, apellidos. No te van a ponerlo como multivaluado de apellido 1, apellido 2. Así que ya, eso va ahí. Destino, plazas es un número. Provincia, nada. Segunda forma normal, ver dependencias. Ok, todos turistas, sí, sí, todo esto depende, sí. Sucursal. Aquí hay un ojo. Ok, hay un ojito aquí. Reserva, sí. Y hotel, también hay otro ojito por aquí. Ya. ¿Qué me refiero con el ojo? Ya lo vamos a ver, la tercera forma normal. Es que hay transitividad. Ok. En este caso hay transitividad porque provincia y ciudad. Ciudad depende de provincia. Ok, hay una relación. Bueno, no depende fuertemente, ¿ya? Pero sí hay una relación aquí. Ciudad y dirección y provincia.
¿Ok? Entonces, en este caso, no, pero en el de acá sí. Entonces, ahí tendríamos que crear una tabla provincia, Mm, ¿o no? sí, provincia. Bueno, no provincia, sería ciudad, más que todo. Ciudad, TMPK ID, aquí provincia. Ahí no entendí muy bien. O sea, la provincia depende de la ciudad. Así sería. Ok, tú con la provincia ya sabes a qué ciudad. Digo, tú con la ciudad ya sabes a qué provincia pertenece. Sí. Ya. Entonces ahí está la relación. Ah, ya, ya. Ujú. O sea, con dirección no funciona tanto. Con dirección porque puede haber los nombres de las mismas calles en diferentes ciudades. Ok. Pero con la ciudad tú ya sabes la provincia. Ya, ya. Ujú. Ese es el problema ahí. Entonces tú haces tu ciudad y le pones foreign key provincia. Bueno, se lo puedes poner como atributo si quieres. Claro, Pero, yo pensaba que provincia determinaba ciudad, pero ya pensándolo bien, sería como, porque una provincia puede haber bastantes ciudades, ajá, sería y al ya sería revés. más, ajá, Ujú. ahí ya viene Y mi aquí, error ahí. ya, y aquí sería provincia. Entonces, como ven, ustedes cuando hay que normalizar, tienen que poner atención en los detalles. Hay veces en que se normaliza solo, hay veces en que solo tienen que hacer uno solo cambio por ahí. Y, y eso. Así que deben de ponerse las pilas. Aquí sería foreign key ciudad. Ok, quitamos la provincia de aquí, la sacamos. Y esto se va a seleccionar acá. Ujú. Una provincia tiene una o muchas ciudades. Y esto es al revés. Esto es de uno a uno. Una ciudad puede tener varias sucursales. No necesariamente. Aquí esta cardinalidad puede ser por su posición. ¿Ok? No es necesario que la ponga. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahí sería todo. Bueno, eso sería toda la normalización aquí. Si me di a entender. Acá no, porque dirección, tú con la dirección no puedes sacar la ciudad. Ujú. Pero acá sí podías, con la dirección, con la ciudad sí puedes sacar la provincia. Por ejemplo, profe, si me dan algún ejercicio como el de ayer que hicimos, que fue una tabla con datos, y Ya. sería de relacionar también si la tabla se subdivide en más tablas, sería de relacionar esas tablas con la tabla de datos principal, o como sería. Mm, sí, se podría relacionar las tablas. Ujú. O sea, con las líneas, solamente con las líneas. Ujú. O lo podías dejar como en nombres, así como aquí, como nombres de atributos sin los valores. Porque escribir los valores te hace perder tiempo. Sí, ajá, porque por ejemplo en sucursal usted tenía, al principio tenía atributos, ciudad y provincia también. Pero de ahí dividió ciudad en otra entidad y provincia en otra entidad y la relacionó con la sucursal. Así sería. Ujú. Ajá, Ah, ya. correcto. Sí. Y también sería de verle las cardinalidades también. Claro, la cardinalidad Ya, también cuenta. Una provincia puede tener varias ciudades, pero la ciudad puede pertenecer a una otra provincia. Y aquí, bueno, la sucursal va a tener una sola ciudad, ¿ok? ahí Y este uno de tiene aquí que sí inferir, puede ¿no? ser opción. Ah, sígame. Uno tiene que inferir ahí en la tabla. O sea, sería como, sí, inferir. Sí, ¿Qué sí, más que cardinalidad todo, tiene? porque aquí tengo el foreign key. Ajá. Entonces, podría decir que el muchas va en esta dirección. Como también puedo decir que va de una en una. Ok, aquí, entonces esta cardinalidad puede ser o muchas o en una, porque no te dan ese dato. Esta es la única cardinalidad que te la puedes inventar, por así decirlo. Ya. Qué gracia. Ujú.
Ok, eso. De ahí con ciudad y dirección. Podrían hacer una tabla. Pueden hacer una tabla que tenga dirección, foreign key, ciudad. Ya. Pero sería un poquito más opcional. Por lo que digo que a veces se puede repetir. O sea, si tú pones una dirección en Google Maps y a lo mejor te bota 3 resultados o a lo mejor te bota uno. Ya. Hay veces que se puede inferir, bueno, se puede saber o otras veces que no. Ujú. Ok, dirección también se podría hacer una tabla, pero ya sería opcional. La que sí era obligatoria es esta. Ok. Entonces, aprovechando que están todos aquí, bueno, ustedes dos, vamos a resolver su ejercicio de normalización, que tampoco era muy difícil. Ok, se los pasé por el chat, aunque igual ya ustedes ya lo tienen. Y vamos a hacerlo. Entonces ahí tenemos aquí. Y ahí tenían su tabla, que básicamente era así al inicio, tenían ID de orden. Vamos a ponerlo como tabla. Entonces tenían el ID de orden, tenían la fecha, ID de cliente, tenían el nombre del cliente, tenían el estado, tenían el número de ítems, el número del ítem, el código del ítem, ok, ítem. Aquí en desk no es descuento, no sé si alguien lo vio, como así, pero es descripción. Descripción del ítem, la cantidad y el precio. Ok. Lo voy a hacer un poquito más grande. No se puede hacer más grande. Ahí sí. Entonces, básicamente tenían algo así al inicio. Y luego, en la primera forma normal, vemos que en su ejercicio tenían ID de orden y tenían 2301, 2301, 2301, 2302. Y vemos que se repitió 3 veces 2301 y 2 veces 2303. Entonces, por ahí ya estamos sacando valores. ¿Ok? Entonces tenemos el ID de orden. A lo mejor la fecha está bien. El cliente, ¿ok? La orden con el cliente, está bien. El nombre del cliente con el cliente se relaciona, ¿ya? El estado. El estado depende del cliente, el número del ítem, la descripción, la cantidad y el precio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta está ahí? Creo que no me estoy dando a entender. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Ok, sigamos. Entonces, en la forma rápida, y como también se reconoce el método de al ojo, vemos que hay 3, mínimo unos 3. Tenemos la orden, vamos a tener el cliente, y vamos a tener el ítem, ya. Vamos a tener eso
como entidades. Entonces, en el cliente, otra vez. Sí. En el cliente vamos a tener aquí el nombre, bueno, el ID, PK ID, y vamos a tener su nombre y el estado. Ok, en estado se refiere a como la provincia, porque este ejercicio es como de, sea, creo que es California, WI, Wisconsin, todo eso. Que este ejercicio lo sacaron de un ejercicio en inglés. Yo pensé que el estado era el estado de la cuenta, o sea, sería como de la orden. Ujú. Es que Porque cuando tú lees CA, WI, MI, como que, ¿qué significará? ajá, eso estaba confundido, pero la misma, o sea, no, dijo que era como algo de la orden. Entonces yo en vez de poner el cliente lo puse en el orden. Las mil le dijo como de la orden. Ajá, como una cuenta corriente, algo así, no sé, más o menos así. Porque ahí Bueno, sí tenía dudas así, en ese de estado, solo estado. bueno, Y yo en entonces ese voy a lo tener puse. esa consideración al momento de calificar de qué estados le dijeron que va a pertenecer a orden. Ok. Yo a simple vista lo hubiese visto como estado de la persona, como la dirección. Pero bueno, digamos que es del cliente. Entonces la orden van a tener su ID, el PK ID, la fecha en la que se realizó, el estado nos mencionan, y obviamente bueno, vamos a dejarlo ahí de momento. El ítem va a tener su PK de número del ítem, va a tener su descripción. Ah, no, porque no dijo que era como un estado como del cliente, que era como activo o pasivo, algo así, ¿no? Pero era, no sé, al final lo puse en cliente, pero era como que era un estado activo en la orden, así, más o menos. Lo No, tenía como, está raro eso. O es sea, que yo lo se, veo a primera vista y sí lo veo como estaba de California, Wisconsin y el otro creo que Michigan o Miami, no sé. Michigan creo que fue, pero Miami no es un estado. ajá, sí, alguien dijo eso también en el curso, pero no, la misma le dijo otra cosa y yo Lámpara, andaba confundido, ajá. lámpara O ese sea, asunto. sí dijo que estaba relacionado con cliente, pero no recuerdo bien qué dijo, pero de estados no dijo qué era. Ajá, me dijo Así que Pero era, como solo de dijo que Estados estaba Unidos. relacionado con el cliente. ajá, sí. Ah, Bueno, eso es lo que me importa, que pertenezca. Ya, entonces sí pertenece al cliente. Correcto. Descripción y tenemos un precio. ¿El precio les dijo algo? Por si acaso. No, Porque eso no. leyendo así es precio por cantidad, precio unitario. Ujú. No es precio en total. Porque si pones precio en total, entonces ¿para qué pones cantidad? Ya. Eso sería una, un ojito ahí. Ya, esto aquí la orden. Vamos a ponerle el foreign key del ítem. Vamos a poner la cantidad de ítems. Y el foreign key del cliente. ¿Ok? Entonces tienen sus cosas así. Y básicamente el ejercicio quedaba algo así. Un cliente puede realizar varias órdenes, pero en una orden solo va a tener un cliente. Un ítem puede aparecer en varias órdenes, pero aquí pueden haber varios ítems. Ok, varios ítems. Ok, entonces aquí podemos ver que hay una relación de muchos a muchos. Aquí falta una tabla intermedia. ¿Ya? Y falta una tabla intermedia porque vemos que en el ID del orden, por ejemplo, en el 2301, tenemos 3 ítems diferentes. ¿Ya?
Entonces, eso no va aquí. Y falta una tabla intermedia. Una tabla de, yo qué sé, carrito. Apliqué ID del carrito. Y ponen el foreign key del ítem. Y el foreign key de la orden. Ok. No iría ítem, sino el del carrito. Aquí no va esto. Guardamos. Quitamos esto. El ítem y ponemos la cantidad. Ujú. Creo que este no hicieron, ¿no? ¿Verdad? ¿Podría repetir para qué sería ese? Entiendo. Ya, ¿por qué pongo carrito? Porque si no pongo carrito, entonces tendría aquí una relación de muchas a muchas directa. Y recordamos que las relaciones de muchas a muchas se transforman en tablas. Porque una orden va a tener varios ítems y un ítem puede aparecer en varias órdenes. Ok, si yo pongo aquí foreign key item, solamente estoy seleccionando un ítem. ¿Ya? Pero si lo pongo aquí como carrito, entonces selecciono un PK. ¿Ya? Pongo el ítem al que me refiero, su cantidad y a qué orden pertenece. Entonces, si queremos ver la orden completa, tenemos que hacerle la búsqueda de todas las órdenes. Y vamos a tener el ítem completo. ¿Se me entendieron? Sí, sí, ya entendí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, Melanie? No, sí está claro. Ujú. Ya. Eso. Creo que esa parte no la hicieron. Este, Les hubiese quedado como número de orden. Bueno, creo que ni siquiera pusieron eso. Creo que les puso directamente como un ítem. Ujú. Pero por estaría ejemplo, diciendo que una orden solamente tiene un ítem. si por ejemplo, yo puse en cliente, yo hice dos tablas, sí, porque estaba confundido con eso del estado. Ya. Y puse nombre, o sea, cliente, una entidad cliente y otra entidad cliente de estado, así. Donde puse PKID nombre y PKID como estado. Estaría, o sea, dividí solo, esa tabla la dividí en otras dos, de cliente, por así decirlo. En otra más, perdón. Con solo ID y estado. Pero no O sé si sea, está mal hacer eso. o sea, está bien, pero sería como extra, porque aquí no hay más ítems. Y yo qué sé, hubiese puesto estado y tuvieses otro atributo que dependiera de estado, entonces sí lo separa. Ah, Pero aquí como nada más depende de nada más, lo pones directo. Ya. ya. Entonces como aquí no hay ninguna dependencia, no hay problema con ponerlo directo. Pero si hubiese algo aparte, entonces sí lo separas. Ujú. Sí, eso. Lo de carrito lo va a tomar en cuenta al corregir la actividad, ¿o no? Mm, Tengo que Porque yo, consultarlo con la profesora, pero creo que sí debería corregirlo porque que dejen revisar un momento alguna solución de sus compañeros, a ver si alguien hizo eso. Tienen clientes, está, órdenes. porque yo no relacioné tablas tampoco. Ya, lo de las líneas, eso sí les voy a bajar unos puntitos. Dale mucho, 0,5. Que en A lo los mucho. ejemplos no se veían que se relacionaban, pero ahí, yo no pensaba que se tenía que relacionar. Sí.
Bueno, tengo que consultar eso. Tengo que preguntarle a la profesora si quito eso o no. Ok. Un momentito. Nadie hizo lo de carrito. Fecha ID cliente. Número de orden, número del ítem. La cantidad. Nombre estado. ID cliente. Ok. Bueno, aquí hay un estudiante que sí lo puso. Lo puso un poquito diferente. Puso relacionó el orden con el cliente con su estado, ítem con el precio y aparte una tabla del orden, el ítem y la cantidad, que sería esa el carrito. Así que creo que sí les voy a calificar eso. F. Ya, pues. Ya fue. 10 y 38. Eso me parece lo que yo hice, pero no estaba segura y le puse otro nombre. Igual, ¿eso contaría o no? A ver, usted es Peña Herrera. Déjale te reviso. Sí. O sea, el nombre no importa, con tal que esté la relación. A ver, yo tengo aquí orden, ítem y cantidad. Acá tiene ítem, Ese creo que sería descripción y carrito. precio. Lo Sí, puse ese como sería orden. carrito, correcto. Ese sería carrito, fecha, bueno, está el orden, el ID y la fecha. Sí, usted tiene bien. Ese sería carrito, efectivamente. Mm, Ya. Ajá. O sea, aunque le pidieron el proceso, yo solamente voy a calificar el resultado. No me voy a enfocar en la primera forma normal ni en la segunda forma normal. Ya. Así que eso. Ya, otra cosa a tener en cuenta es, por ejemplo, en este ejercicio les pidieron realice el proceso de normalización. Entonces aquí sí pedían los tres pasos, por así decirlo. Pero si te dicen normaliza esta tabla, pongan solamente la tabla normalizada directa. Ya. Eh, no se lleven el tiempo escribiendo cada paso. O sea, lo pueden hacer en una hojita de papel y todo feo y luego lo pasan rápido. Ya. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Porque creo que ya no nos alcanza a hacer otro ejercicio. Sí, quedó todo claro. Ya. ¿Quieren un ejercicio para que practiquen? No quieren nada. Sí, estaría bien para practicar un poco. Aquí tengo unos ejercicios que no los alcancé a dar ahorita. Bueno, al menos uno tampoco. Solo tengo dos de momento. Eso estaría bien para que practiquen. Ese y... Sí, les voy a dar el segundo, porque el segundo sí tiene un truquito de normalización. Y el segundo ahí se lo pasé por el chat. Vayan practicando, revisen las reglas de la normalización para que vayan practicando. Este es un ejercicio de tipo tarea, ¿ok? No está tan difícil. Y eso, ya. ¿Una pregunta acerca de normalización? ¿Quedó claro los ejemplos? ¿Algún concepto? ¿Alguien que todavía tiene dudas en las relaciones de muchas a muchas, de una a muchas, de uno a uno? Un momento de que pregunte. Ok, no hay ninguna pregunta. Ya. Entonces eso sería todo por la clase de hoy. Igual, bueno, recordación, bueno, para que recuerden, es que en relaciones de una a muchas, el muchas es el que lleva el foreign key, relaciones de muchas a muchas o relaciones ternarias se hacen tabla, relaciones de uno a uno, el foreign key puede ir en ambos lados, ustedes tienen que ver en cuál es mejor y ya.
Pequeña nota para los que revisen el video luego. Ya, eso sería todo.